Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, tu bondad y misericordia en nuestra vida. Te bendecimos, Padre, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias porque nos das la oportunidad, el privilegio de asomarnos a tu buena voluntad a través de tu palabra para que podamos nosotros comprender la altura, la profundidad, la anchura, el conocimiento de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, te exaltamos y te damos muchas gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Damos gracias a Dios en esta tarde un poquito lluviosa, pero que nos da también la oportunidad de estar más juntos, ¿verdad? Hacer calor humano. Poder escuchar, hermanos, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, todo aquello que el Señor quiera hoy enseñarnos. Hoy vamos a estar analizando, amados hermanos, un mensaje que tiene mucho trasfondo. Hay muchos principios que aprender para poder entender el mensaje del día de hoy, que se llama recibir a Cristo. Recibir a Cristo. Así que vamos a leer el capítulo 10 para terminar con este capítulo que vamos analizando, ¿verdad?, de las Escrituras. Todo el Evangelio de Mateo lo vamos analizando con el propósito de que Cristo sea formado en nosotros. Y la única forma es a través del conocimiento de Él, de sus enseñanzas, de todo aquello que Él nos enseñó. Mateo capítulo 10, versículo 40. Dice la Escritura estas palabras: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justos recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que hoy va a ser predicada. Te bendecimos, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos guíe por caminos rectos, caminos de verdad en esta mañana. Que sea tu nombre glorificado y exaltado, es el único deseo de nuestro corazón. Que podamos descubrir a Cristo en este pasaje es también el anhelo de nuestro corazón. Que podamos ministrarte, Señor, a todos los oidores es también el anhelo de nuestro corazón. Señor, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a través de recibirte tenemos vida eterna. Bendito sea, Señor, por tu gracia y bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Cuando nosotros estudiamos, amados hermanos, a través de la teología, que es la ciencia que estudia todo lo concerniente a Dios, y por medio de la cual nosotros encontramos dos ramas fundamentales: la rama de la teología étnica, la cual se refiere a todo el conocimiento acerca de Dios que tienen todas las religiones y todos los sistemas de pensamiento que de alguna manera creen en un Dios o en muchos dioses. Pero hay otra rama también de la teología, que es la teología cristiana.
que es la ciencia teológica que nos enseña acerca del Dios predicado por Jesucristo, el Dios único verdadero, el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando nosotros vemos esa historia de la teología cristiana, que es a la que hoy nos vamos a enfocar, descubrimos que el libro de Éxodo fue el primer libro que se escribió. Recordemos la historia de Moisés, porque antes de Moisés no había escritura. Todo se transmitía a través del conocimiento oral, de forma oral. Es decir, que la gente, los acontecimientos los iban platicando de generación en generación. De ahí que encontramos que se hizo un teléfono descompuesto de la historia de los acontecimientos de la raza humana a través de los tiempos. Así que Dios escogió en un tiempo redimir a su pueblo a través de Moisés. Y después de la persecución de los niños que fueron mandados matar por el faraón, el cual vio que los judíos se estaban reproduciendo grandemente en el mundo, la madre de Moisés lo envió en un canasto por el río, el cual fue descubierto ese canasto por la hermana del faraón. Y ella crió a Moisés. Y Moisés fue criado con todo el conocimiento y la sabiduría de los egipcios. De tal manera que cuando Dios se revela a Moisés y lo envía a liberar al pueblo, y posteriormente le da la tarea de escribir todos los acontecimientos que habían ocurrido hasta ese tiempo, y posteriormente revelarle acerca de la creación del mundo. Y entonces Moisés escribe el Génesis. Y entonces ahora tenemos ese conocimiento. Así que Génesis fue escrito, dicen los teólogos, en retrospectiva. Es decir, que primero vino el conocimiento del Éxodo y después Dios, al revelarle a Moisés cómo fue que el hombre fue creado y todo lo demás, bueno, pues Moisés escribió, porque él ya era un hombre letrado, con conocimiento, con sabiduría, y ya existía la escritura. En aquellos tiempos se escribía en piedras, de ahí que encontramos en los vestigios egipcios, en las paredes, en las piedras, inscripciones egipcias, por medio de las cuales podemos conocer la historia. Y que ahora sabemos que el nombre de Moisés no está escrito en las historias egipcias, porque cuando Moisés renunció al faraón, Faraón mandó que el nombre de Moisés fuera borrado de todos los libros de la historia. Es por eso que no hay un vestigio en la antropología de Moisés. Pero sí tenemos el testimonio que a través de los siglos se ha dado de este acontecimiento a través del pueblo de Israel, los cuales en un principio fueron llamados hebreos, que significa aquellos que vienen del otro lado del río. Por eso es que se llaman hebreos, porque ellos vienen, les llamaron así porque ellos venían del otro lado del río. Y ellos, que eran gente que se dedicaba a escribir todos los acontecimientos, porque hoy sabemos que el pueblo judío es el único pueblo que ha escrito toda su historia a través de todos los tiempos. Así que la antropología encuentra en la Biblia los vestigios antropológicos o la historia de este mundo, y que se ha venido a comprobar la veracidad de este libro que estamos hoy leyendo, que es la Biblia, la palabra de Dios, y que fue constituida en sus 5 primeros libros como el Pentateuco, ¿verdad? Penta 5, los 5 libros de la ley de Moisés, o los 5 escritos de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Y teniendo todo este conocimiento que yo estoy virtiendo sobre ustedes, amados hermanos, para que podamos comprender lo que es recibir a Cristo, el mensaje de Jesucristo, es necesario remontarnos a los principios, entender a través de la Biblia principios, porque lo que dice Jesús en el capítulo 10, versículo 40 es muy trascendente. Jesús dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. De tal manera que descubrimos tres cosas fundamentales: que el Padre envió al Hijo, en este caso Cristo, y que Cristo envió a sus discípulos. ¿Y qué conlleva entonces el que Jesucristo dijo: el que a vosotros recibe? Porque recibir a Cristo no es solo declarar que Él es Dios y Señor, sino recibir todo su conocimiento, todas sus enseñanzas que Él virtió para nosotros. Y lógicamente que el mensaje de Jesús estaba basado en un mensaje que Él recibía del Padre. Así que lo primero que nosotros debemos de comprender, amados hermanos, son unos principios que hoy vamos a empezar a mencionar para que al final podamos llegar al punto de qué es recibir a Cristo. Y lo primero que nosotros debemos de comprender es que el gran mal de este mundo, llamado por Dios pecado, era desconocido por la humanidad. A no ser porque Dios manifestó qué era el pecado, cuál era el juicio o el resultado del pecado, la humanidad no hubiera sabido de este gran mal. Este gran mal que tuvo inicio desafortunadamente en el cielo. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 18. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu inmenso trato comercial te llegaste a la iniquidad, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Lo que estamos nosotros viendo en este momento, amados hermanos, no es otra cosa sino la rebelión del primer ser, por medio del cual, a través de su maldad, se produjo el pecado. La Biblia nos descubre que era un querubín grande, y que además dice la Biblia que él tenía la función de proteger. Era un querubín protector. Dice la Biblia que este querubín protector estuvo en el huerto del Edén. Dice en el versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, y de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Este querubín, cuando todavía no había en él maldad, estaba en el huerto del Edén, hasta que en un momento se descubre su maldad, y entonces dice la Escritura que este querubín protector que estuvo en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego en las cuales él se paseaba, y que en un momento él fue creado perfecto en sus caminos, desde el día que fue creado,
dice que en un momento se halló en él maldad y pecó. ¿Cuál fue el pecado? La rebelión. Entonces entendemos este principio, que el pecado fue producto de la maldad, de la rebelión, que se produjo en el cielo por un querubín protector que dejó su dignidad por causa de la maldad y de su pecado de rebelión. El pecado, o ese pecado que se produjo en ese ser, él lo transmitió al ser humano a través de los primeros hombres creados por Dios. En el Génesis capítulo 3, no lo busque, solo se lo voy a mencionar, ya después usted búsquelo en su casa, léalo. Él toma una forma de una figura, de una serpiente. Los teólogos dicen que fue traducido serpiente, pero realmente la traducción correcta del hebreo es el resplandeciente. Y no es de extrañeza, pues Satanás se viste como ángel de luz. De tal manera que se identificó, porque recuerden que los primeros hombres creados fueron hechos a imagen de Dios. De tal manera que ellos también eran seres resplandecientes, santos, limpios, puros, sin mancha. Y a través del engaño y de la mentira, que es la estratagema de Satanás que siempre utiliza para todos los seres humanos, logró producir en ellos que ellos violaran su naturaleza humana, su naturaleza santa, llena de verdad, de justicia. Y a través del engaño los contaminó. Esta contaminación pasó a todos los hombres por todas las generaciones, por cuanto ellas eran los primeros seres humanos, y a través de ellos se iba a desarrollar toda la raza humana. De tal manera que ellos perdieron su naturaleza humana y adquirieron una naturaleza pecadora, a lo cual le llamamos, ¿verdad?, lo que en teología se conoce como la naturaleza pecadora, la vieja naturaleza. Este pecado, lógicamente, nos separó de Dios, o separó no solo a los primeros hombres, sino a toda la humanidad de Dios. Por eso es que leemos nosotros ahí en Génesis capítulo 3, versículo 23. Génesis capítulo 3, versículo 23. Que dijo Dios: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así vemos entonces que el ser humano fue separado de la presencia de Dios por causa del pecado. Fue separado de Dios, pues Dios había en ese momento escogido el Edén para habitar ahí con el ser humano. El pecado entonces trajo maldición a los seres humanos. Trajo esa maldición, pero no solo al ser humano, sino a toda la creación. Porque el pecado no solo contamina al hombre, contamina a los animales y contamina toda la creación. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Lo cual quiere decir que en un principio Dios no quería que la mujer al dar a luz le doliera.
pero por causa del pecado trajo maldición. Dice, con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En ese momento, por causa del pecado, la mujer perdió la preeminencia o la igualdad con el varón. Dejó de ser cabeza de la creación y se hizo sierva. Por eso dijo Dios, y él, es decir, el hombre, se enseñorearía de ti. Es decir, el hombre pasaría a ser cabeza de la mujer. Así que, ¿qué ocasionó que el hombre tuviera la preeminencia o fuera la cabeza desde ese tiempo hasta hoy del hogar? Fue el pecado de la mujer. Recuerden que quien pecó fue la mujer. Y a través de su influencia llevó a pecar al hombre. Entonces entendemos muchas cosas del por qué estamos hoy como estamos. Pero también dijo, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, vean la influencia que trajo el pecado al hombre fue que él escuchó la voz de su mujer. Es decir, el pensamiento de la mujer ya había sido contaminado por la serpiente. La verdad de Dios había sido transgredida en el corazón de la mujer. Y cuando ella habló, por eso hermanos, cuando nosotros hablamos la verdad, se produce algo poderoso en las personas. La verdad libera, la verdad santifica, la verdad salva. Pero cuando nosotros hablamos mentira, esa influencia trae maldición. Y es esa influencia de esa verdad transgredida de lo que Dios había dicho por la influencia de la serpiente, que al hablarle al hombre y convencerlo, entonces trajo el pecado al hombre. Por eso Dios le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Vean que la maldición que cae sobre el hombre, cae sobre toda la creación de Dios. Y todos los días de tu vida, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá. Es decir, que en el proyecto inicial de Dios no iba a haber cizaña. No iba a haber esas plantas que nos lastiman, que nos hieren, que producen como los hongos venenosos, que producen también veneno para el ser humano o causan daño al ser humano. En el principio no era el diseño de Dios, pero por causa del pecado se empezaron a producir en la creación de Dios plantas que en vez de ser medicinales, como también hoy las podemos ver a través de los medicamentos, porque todo medicamento es producido químicamente por una planta que se ha descubierto que trae salud en una cierta área del cuerpo humano. Pero también la creación empezó a producir plantas que trajeran maldición al ser humano, que causarán daño. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te convertirás. ¿Cuál fue la sentencia de Dios por causa del pecado? Que el hombre fuera corruptible, que el hombre muriera física y espiritualmente. Polvo eres, polvo te convertirás. Es por eso que la búsqueda del ser humano es buscar la eterna juventud, mantenerse joven. Pero por causa del pecado, el ser humano ya no pudo vivir así. Al ser sacado del Edén, ya no tuvo acceso al árbol de la vida por medio del cual el hombre viviría por siempre. Así entonces vemos que el pecado quitó la inmortalidad del ser humano.
porque el ser humano era inmortal. El propósito de Dios era que el ser humano siempre viviera joven, sano y guapo. Pero ve lo que ocasionó la maldición, por cómo naciste. Génesis 3:22 dice estas palabras: luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Se quitó la inmortalidad. El ser humano se hizo corruptible. No siendo entonces la voluntad de Dios que el hombre muriera para siempre y enfrentara un juicio de condenación, propuso un plan de salvación, de redención y de expiación por el pecado. Lo voy a repetir. Dios propuso un plan de salvación, de redención y de expiación por el pecado. Así leemos en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o en el talón, como dicen otras traducciones. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios con estas palabras? La simiente de la mujer, es decir, Cristo, heriría a Satanás, que es la cabeza de toda la maldad. Y la simiente de Satanás, porque está hablando de la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, luego entonces está la familia de Dios y la familia del diablo. Aquí en este mundo nadie es huérfano. O tú eres de Dios o eres del diablo, pero tú no eres huérfano. Tu padre es Dios o tu padre es el diablo. Por eso habla de dos simientes: la simiente de la mujer, de la cual vendría Cristo, y por medio de la cual nosotros, a través del sacrificio de Cristo, seríamos redimidos, y la simiente de la serpiente, la gente malvada, perversa, que nunca recibiría el mensaje de Dios. Esa simiente, que son los hijos del diablo, herirían a la simiente de la mujer, es decir, Cristo, en su naturaleza humana. Cristo fue herido en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Por eso dice, tú le herirás en el calcañar, porque se refería a la naturaleza humana de Jesucristo, ocasionándole entonces sufrimiento en su carne. Pero si que ellos supieran esto que ellos harían, es decir, la simiente de la serpiente, que fueron los fariseos de esa época, y toda la gente que condenó a Cristo, simiente de la serpiente, lo hirieron en su cuerpo. Pero ellos no sabían que al llevarlo a la cruz y al herirlo por nuestras transgresiones, Él traería redención eterna a todos nosotros. De esa manera Dios le volteó la tortilla al enemigo. Y él, pensando que matando al Mesías se iba a acabar todo, lo único que trajo es que él fue herido en su cabeza. Es decir, le fue quitado a todo principado y a toda potestad todo el poder, y le fue dado a la iglesia de Jesucristo por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Dios entonces, hermanos, a través de todo el tiempo ha estado tratando de comunicarle al hombre su mensaje. Así leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11,
1. Y dice la escritura a los hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que el propósito de Dios es que el ser humano comprendiera que había un mal. Ese mal se había producido en el cielo por medio de un querubín protector, el cual a través de su rebelión había traído el pecado de rebelión. Y que él mismo quiso transmitir o transmitió ese pecado a la humanidad. Y por causa de ese pecado, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado había traído juicio, por cuanto el hombre había ofendido a Dios por el pecado, y la ira de Dios estaba sobre el hombre. Y Dios, no queriendo que el hombre fuera juzgado y terminara en una condenación eterna, al venir sobre él por causa de sus pecados la ira de Dios, Él propuso un plan y proyectó la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Empezó entonces a comunicarse con el ser humano y escogió a Abraham. Y Abraham le dio mandamientos: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Escogió un pueblo por medio del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero el pueblo de Dios se rebeló contra Dios. Es decir, el pecado prevaleció en la raza humana por su naturaleza pecadora. Hasta que Cristo vino al mundo trayendo un mensaje de revelación, un mensaje que nos acercó a Dios, que quitó las barreras que había para que nosotros pudiéramos estar con el Padre. Entonces Jesús trajo un mensaje de reconciliación, un mensaje de paz para con el hombre, no queriendo que el hombre fuese condenado. Este mensaje, algunos lo recibieron y otros no lo creyeron y no lo recibieron. Es por eso que leemos en Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre,
ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Así que Jesús se presentó en el escenario del mundo trayendo un mensaje de luz, porque Él era la luz. Él estaba en la presencia de Dios. Él era el verbo de vida. Él creó todas las cosas. Él sustentó todas las cosas. Y vino con un mensaje. Vino a los suyos, porque Él había escogido un pueblo. Vino a los suyos, del pueblo judío. Pero ellos no lo recibieron. Pero todos aquellos que sí lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, ¿cuál era el nombre de Jesús? ¿Qué significaba? Salvador. A los que creyeron en su salvación, en ese mensaje de salvación, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de ser simiente de la serpiente, pasamos a ser simiente de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ven la importancia de recibir a Cristo? Cuando tú recibes a Cristo, dejas de ser de la familia de Satanás, de la simiente de la serpiente, y pasas a ser de la simiente de Dios, de los redimidos de Dios, aquellos que por su sangre Dios dio el pago para que pudiéramos nosotros recibir gratuitamente la salvación que Dios tenía preparada desde el momento que Él fundó por primera vez al ser humano. Así nosotros también leemos, hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18. Dice la Escritura: asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquí nos habla Pedro de una generación sin ley, una generación que se regía por sus instintos, que cada uno hacía su propia voluntad. Esa generación que Satanás quiere traer en estos últimos tiempos, donde cada quien haga su voluntad, donde cada uno se mueva según su sistema de pensamiento, pero no según la voluntad de Dios. A esa generación Jesucristo les fue a predicar, una mejor traducción es anunciar, les fue a anunciar su victoria, que ellos no habían creído en su mensaje, y por causa de su mensaje, de no haber creído en su mensaje, ellos estaban en tormento, pero que ahora Él venido a la tierra, y siendo aquel que redimiría a aquellos que sí creían el mensaje, todos aquellos espíritus encarcelados que estaban en el paraíso porque habían creído en Él, ahora irían a una eternidad con Él. ¿Ven la importancia de recibir a Cristo? Dice también la escritura en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Jesucristo es la propiciación por el pecado. Porque el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como decía Pedro también en su carta, en su primera carta. Hebreos 9:28 también nos revela unas verdades importantes en esto que estamos disertando. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Ahí está, amados hermanos, la importancia de que nosotros recibamos a Cristo. Porque recibir a Cristo es recibir estas cosas que vamos a estar mencionando más adelante. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios, como lo dije hace un momento, según la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 4, dice: no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que el ser humano no venga a condenación por causa de sus pecados. Una mentira es pecado. Ese pecado te separa de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que te arrepientes de tu pecado. Por eso cuando vamos delante de Dios a orar, no le podemos simplemente decir: Señor, tú conoces mis pecados. No, tú tienes que decir qué pecado. Si has mentido, si has robado, si has injuriado, si has asesinado, si has dañado a alguien, si has odiado, si aborreces, si hay raíces de amargura, si hay egoísmo, si hay fornicación, si hay adulterio, tienes que decirlo. Luego entonces se produce el fruto del arrepentimiento, que es que yo ya no lo vuelvo a hacer. Entonces podemos tener el perdón de nuestros pecados. Porque si no hay arrepentimiento por nuestros pecados, si nosotros no nos volvemos de nuestros malos caminos, entonces no hay perdón de pecado. La ira de Dios está sobre nosotros. Así que la voluntad de Dios, amados hermanos, era ofrecer su perdón por medio de un mensaje a través de Cristo y todos sus discípulos en todas las generaciones, por todos los tiempos. Es por eso que estamos aquí, después de más de 2000 años que nació Cristo, que trajo este mensaje, que está pidiendo que la humanidad lo reciba, pero muchos no lo reciben. No reciben sus mandamientos, no reciben su mensaje de amor, no reciben el mensaje de la reconciliación que trae paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como leemos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras el pecado prevalece en nosotros, la ira de Dios está sobre nosotros. Dios nos ama, pero si nosotros no nos arrepentimos, el pecado prevalece y la ira de Dios prevalece. Así que el mensaje de Cristo fue un mensaje de reconciliación a través de ofrecer ese Dios ofendido el perdón para nuestra vida. Así que recibir a Cristo es recibir su mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que a través de su resurrección nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, haciendo la paz con Dios, y entonces recibiendo de Él la gracia y la misericordia.
La respuesta esperada entonces de Dios del pecador es el arrepentimiento. Al dictar Dios la ley por medio de la cual, dice Romanos, es el conocimiento del pecado, para hacerlo sobremanera pecaminoso, a través de la ley recibimos ese conocimiento del pecado y al reconocer el pecado, lo que espera Dios no es que sintamos juicio, que nos sintamos ofendidos, sino que vengamos al arrepentimiento. Cuando alguien dice que algo estás haciendo mal, te sientes enjuiciado. No es eso lo que Dios quiere. Él quiere que te arrepientas. Por eso la doctrina del arrepentimiento es una doctrina del Evangelio de Jesucristo. Por eso encontramos que Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Dice Mateo 4:17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego entonces, tanto Juan el Bautista como Jesús predicaron el arrepentimiento. Es decir, ellos querían traer la reconciliación para con Dios a través de que el ser humano pecador se arrepintiera. Señor, es que he robado, he matado, he agredido, he odiado, he insultado, te he maldecido, no he querido recibir. Y entonces viene Cristo y te dice: solamente arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar acerca de Dios y acerca de mí y acerca de tu prójimo. Deja de hacer lo que estás haciendo y recibe la gracia, el perdón de tus pecados. Pero muchos no recibieron ese mensaje y crucificaron al Maestro. Pero Dios, a pesar del sacrificio de Cristo en la cruz, tenía un plan: comunicar a 12 discípulos el plan para que ellos fueran los precursores de ese mensaje. Así nosotros encontramos entonces en Hechos capítulo 2, versículo 36, Hechos 2, 36. Hechos capítulo 2, versículo 36, que está hablando Pedro un mensaje y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llame. Así, amados hermanos, vemos que este mensaje de arrepentimiento, este plan de Dios de recibir el mensaje de Jesucristo de reconciliación y de paz para con los hombres, vino de generación en generación hasta nuestros tiempos, de tal manera que en la iglesia, todavía en las iglesias de Jesucristo, se sigue predicando el arrepentimiento. Se le sigue diciendo a la mujer que está haciendo cosas malas que se arrepienta.
al varón que está también haciendo cosas malas, que se arrepienta, al joven que está desobedeciendo, que está haciendo cosas malas, que se arrepienta, a los matrimonios que tienen conflictos, que se arrepientan, al hombre más manchado por sus pecados solo se le pide que se arrepienta. Por eso recibir a Cristo, amados hermanos, es recibir su mensaje, un mensaje de arrepentimiento, que produzca un fruto, el fruto del arrepentimiento, para que la gracia y la misericordia de Dios permanezca con nosotros. Es por eso que leemos en la primera carta del apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De esa manera, amados hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos, porque dice Juan, esto escribo para que ustedes no pequen, pero si alguno peca, recuerden que tenemos un abogado, Jesucristo el justo. Él es la propiciación. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Y Cristo derramó su sangre por nosotros, por eso Él es la propiciación. Así que la respuesta que Dios quiere para todo ser humano es el arrepentimiento. El mundo tenía entonces que aprender estos principios. Número 1, Dios es santo y justo. Número 2, el mal vino al mundo y produjo pecado. Número 3, el pecado es un acto de desobediencia y rebeldía a los mandamientos de Dios. Número 4, el pecado nos separó de Dios y nos condenó a un castigo eterno, el infierno. Número 5, en la voluntad de Dios no estaba que el hombre fuera condenado. Número 6, el hombre no sabía de esta verdad y estaba en tinieblas y se condenaba. Dios envió la luz, su Hijo Jesucristo, el Mesías, para anunciar la redención de Dios. Dios propuso el Evangelio de la gracia para que por medio de su sangre se obtuviera el perdón de nuestros pecados. Así Cristo vino a enseñarnos no solo lo que tenemos que saber y creer, sino lo que tenemos que hacer. Y esto no solo para con Dios, sino para con nuestro prójimo. Por eso dice Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Más atrasito del pasaje base que estamos tomando, Mateo 5, 21 dice: oíste que fui dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, es decir, un insulto, ¿verdad?, grave, que es tonto, menso, estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego.
Todo el capítulo 5, a partir del versículo 21, hasta el capítulo 7, versículo 29, el Señor nos habla de nuestra relación con Él y nuestra relación con nuestro prójimo. Nos habla de los sentimientos equivocados que no debemos de producir. Por eso, al mencionar en el capítulo 5, verso 21, nosotros vemos en la Biblia que la Escritura nos habla acerca de la ira, que es algo que nosotros no debemos de producir con nuestro prójimo. En el versículo 27 hasta el versículo 30 nos habla acerca del pecado del adulterio, que es algo que afecta a nuestro prójimo. Después en el versículo 31 hasta el versículo 32 del capítulo 5 nos habla acerca del divorcio. Del versículo 33 al 37 nos habla de que nosotros no debemos de estar jurando cosas en la tierra, porque eso afecta a Dios, afecta al reino de Dios. En el versículo 38 hasta el versículo 42, Dios nos habla acerca de la venganza hacia los demás. En el versículo 43 hasta el versículo 47 del capítulo 5, Dios nos habla de amar a nuestros enemigos. En el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 4, Dios nos habla acerca de nuestras ofrendas dadas a Dios. En el versículo 5 del capítulo 6 hasta el versículo 14, Dios nos habla sobre la oración, de esa relación que debemos de entablar con Dios, que está en medio de las cosas que Dios está prohibiendo que nazcan en nuestro corazón y que produzcan daño a nuestro prójimo. Porque es la oración el vehículo por medio del cual nosotros podemos tener paz en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo en la vida. En el versículo 16 del capítulo 6 hasta el versículo 18 nos habla acerca del ayuno, de cómo buscar nuestra relación con Dios a través del ayuno. En el versículo 19 hasta el versículo 21, Dios nos habla de cómo nosotros debemos no estar afanándonos en este mundo y buscando tesoros en la tierra, sino poner nuestros ojos en el cielo y buscar tesoros en el cielo. Desde el versículo 22 hasta el versículo 23, nos dice que nuestro cuerpo es la lámpara de nuestro cuerpo, que son nuestros ojos, Nuestros ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. Y así sucesivamente hasta el capítulo 7 y hasta el versículo 29 nos habla de todas esas cosas que nos pueden afectar delante de Dios y cómo nosotros podemos afectar a nuestro prójimo, lo cual Dios no es su propósito. Así que el mensaje de Dios para con los hombres fue un mensaje de reconciliación, de perdón. Dice Juan capítulo 5 versículo 37. Juan 5, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tiene su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo mucha gente no recibe el mensaje de Dios por medio de Jesucristo? No recibe sus enseñanzas. El ser humano ha rechazado por generaciones el mensaje de Dios. Ha negado la existencia de Dios, ha negado la existencia y el mensaje de Cristo. Lo ha querido comparar con profetas, con iniciados, cuando Jesucristo es el Hijo de Dios. El mensaje de Dios, entonces, hermanos, es un mensaje de reconciliación, de perdón, de paz para con Dios. Dice Romanos 5:1, ¿verdad? Como ya había mencionado anteriormente,
Justificados pues por la fe, o sea, nosotros al creer en Jesucristo, al recibir su mensaje, somos justificados, es decir, perdonados de todos nuestros pecados. Justificados, es decir, perdonados. Perdonados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así entonces leemos que el medio de este mensaje es Jesucristo. La respuesta esperada es el arrepentimiento del pecador. El resultado es la gracia de Dios sobre los seres humanos y el cambio del destino eterno. Por eso dice Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, pero por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó al hombre por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación o perdón. Si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Así que recibir, amados hermanos, a Cristo es recibir este mensaje. Por causa de un hombre vino la condenación. Por causa de la desobediencia de uno vino el pecado. Pero también por causa de uno ha venido la justificación y ha venido también el ser declarados justos a muchos. Esa es la gracia de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Por eso, cuando Jesús habló en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros os recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, estaba hablando precisamente del mensaje que Él estaba produciendo para todas las generaciones, para que fueran salvas, para que recibieran su salvación a través de la reconciliación, haciendo la paz con el hombre por medio de Jesucristo. Cristo entonces nos vino a enseñar todas estas verdades. El que recibe el mensaje de los discípulos, recibe a Cristo y recibe al Padre. ¿Por qué no reciben a Jesús? Ah, qué buena pregunta, pastor. ¿Por qué no reciben a Jesús?
La respuesta es trágica. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Va usted a ver por qué la gente no recibe a Jesús. Es decir, no recibe su mensaje, no recibe su salvación, no recibe la reconciliación, no recibe la paz para con Dios. Lo más que reciben es una religión, pero no reciben el mensaje de Dios. Y dice Juan 8:39, ¿por qué causa no reciben a Cristo? Dice la Escritura, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueras hijos de Abraham, o sea, de la simiente de Dios, las obras de Abraham harías. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Es decir, cuando una persona no tiene argumentos, insulta. Y los fariseos insultaron a Dios, a Cristo en este caso, porque ellos no creían la historia de María que ella había concebido por medio del Espíritu Santo. Ellos decían que María era una fornicaria. Por eso le dijeron a Jesús, nosotros no hemos nacido de fornicación. Es decir, en pocas palabras le dijeron, tú eres un hijo fornicario. A nosotros no nos vengas con el cuento que tu mamá, tú naciste por el Espíritu Santo. Vean, hermano, cómo insultaron a Jesús. Pero Jesús no hizo caso a estas palabras. A pesar de que ellos se jactaron y le dijeron, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Porque los hijos de Dios amamos a Jesucristo. Después les dijo, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Después les dice estas palabras que son trascendentes, lo que responde a por qué no recibe la gente el mensaje de Dios. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces encontramos características de los hijos de la simiente del diablo. Número 1, son homicidas. Número 2, no permanecen en la verdad, abandonan el Evangelio, se van al mundo. Número 3, no hay verdad en ellos, porque la verdad nos hace libres. Por eso Jesucristo, el apóstol Pablo declaró, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la verdad no está en nosotros, nosotros seguimos la mentira. Esas son las características de los hijos del diablo. Por eso dice Jesucristo, cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de los mentirosos. Si tú eres una persona mentirosa, tu padre es el diablo. Porque nosotros debemos de hablar la verdad, cueste lo que cueste. Porque somos hijos de Dios y la verdad permanece en nosotros. Por eso somos hijos de Dios, porque hablamos verdad. Y dice Jesús, pero a mí que digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué entonces la gente no recibe a Cristo? Porque no le cree. No cree en su mensaje.
¿No cree que Dios no quiere que la gente se condene? Que procedan al arrepentimiento, que reciban la gracia de Dios, que se arrepientan. Que Dios es amplio en perdonar, que a Él no le importa lo que hayan hecho. Él los perdona, Él ofrece la paz, Él ofrece el perdón. Por eso no le creen. Después les dice Jesús: ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, o la palabra de Dios oye. Por eso no las oyes, o no las oís vosotros, porque no son o no sois de Dios. ¿Por qué la gente no recibe a Jesús? ¿Por qué la gente no recibe el plan de Dios? ¿Por qué la gente no quiere venir a Jesucristo? Porque no es de Dios, porque es de la simiente de la serpiente. Pero aunque muchos de nosotros nacimos bajo esa naturaleza y bajo esa influencia, Dios a través de su Hijo nos redimió y nos dio la salvación al creer en Él. Por eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 17 en adelante. Juan 3, 17 en adelante. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿A qué vino Cristo? A que nosotros tuviéramos salvación. El que en Él cree, o sea, el que recibe a Cristo, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no recibe a Cristo, el que no cree en Él, ya ha sido condenado, porque no ha creído en Él, no lo ha recibido, y no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Es decir, ¿por qué la gente se va a ir al infierno? Por esto. Que la luz vino al mundo, porque mientras nosotros estamos en la mentira, mientras no conocemos esos principios que dijimos al principio, que el pecado se originó por la maldad en el cielo, por causa de un querubín protector que se rebeló contra Dios, Él contaminó al hombre. El hombre permitió el pecado en su vida, trajo maldición a su vida y trajo maldición a toda la creación de Dios. Y como la gente está en tinieblas, no sabe esa verdad, Dios se manifestó a través de Cristo, que es la luz, para que nosotros pudiéramos ver la verdad, que hay pecado por causa de la maldad, que esa maldad se originó en el cielo, que nos ha contaminado y que Cristo ha traído un plan de redención, de perdón, de paz para con el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso la luz vino al mundo, para alumbrar el entendimiento de los seres humanos, de que todo lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo, todo el mal que hay en este mundo es por causa del pecado. Porque el pecado trae juicio. Porque el pecado trae condenación. Porque esa es la enfermedad del ser humano. Por eso dice Isaías que por sus llagas hemos sido curados. ¿Curados de qué? Del pecado. La sanidad que Dios quiso traer de nuestra alma fue del pecado. Porque a través del pecado nacen las raíces de amargura, de odio, de resentimiento. Y todo eso causa daño al ser humano en su alma. Y estando el alma dañada, no santificada, no pueden heredar el reino de Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Por eso Juan expresa estas palabras. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Es decir, no recibieron a Jesús, no recibieron el mensaje de luz
la verdad, no la recibieron, porque sus obras eran malas. Como las obras son malas, usted vea por qué la gente no quiere venir a Cristo, por qué la gente no quiere venir a la iglesia. Solamente hay una explicación: hay pecado en su vida. Solo piense usted por un momento. Todos los siervos de Dios, de todas las iglesias, trabajamos con un propósito: traer la luz a la gente, la verdad de Dios para su salvación. Trabajamos enseñando a las personas toda nuestra vida, porque en este ministerio no hay jubilación. La jubilación termina cuando morimos. ¿Usted ahora cree que un siervo de Dios va a querer que la gente se vaya de su iglesia? Por supuesto que no. Si ese es nuestro trabajo, que la gente sea alumbrada y venga al conocimiento de Dios y sea salva. Pero Satanás, que es un mentiroso, un engañador, llena a la gente de cosas y tonterías en su mente. Al llenarle de cosas en la mente, eso baja a su corazón. Entonces su corazón se lastima, se daña por la mentira del diablo, porque todo lo que ha dicho Dios acerca de los siervos de Dios, pues nosotros amamos a las personas y Dios nos ha convencido de una mentira. Su corazón está dañado. Al estar el corazón dañado, se produce de su boca palabras deshonestas, palabras enjuiciadoras, crítica. Se vierte el odio, el rencor, la amargura. Eso produce culpa. Esa culpa es pecado. Y ese pecado nos ha separado de Dios y de su Hijo amado Jesús y de la iglesia que Dios constituyó, para que ellos vinieran a ese conocimiento de la verdad y fueran libres y un día entraran en la gloria de Dios. Ahora usted entiende el proceso que Satanás sigue con la gente para que la gente no vuelva a la iglesia. Se han cargado de tanta culpa, su moral está tan quebrajada que el enemigo les dice: no sean hipócritas. Y entonces en ellos nace el no venir a reconciliarse con Dios, porque además a mí no me tienen que decir nada. Solamente venir a la iglesia habiéndose reconciliado con Dios en lo secreto, habiéndole pedido perdón por sus malas palabras, no sé qué han hecho, porque a veces la gente piensa que uno se entera de lo malo que hacen y yo no entiendo ni sé ni por qué, pero la culpa los ha agobiado. Cuando lo único que tienen que hacer es venir a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a Cristo cuando éramos buenos o cuando éramos malos. Entonces, si estás pecando, ¿estás bien o estás mal? Entonces la condición es la misma, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y qué hiciste antes de Cristo? Veniste a Cristo. ¿Y qué tienes que hacer después en Cristo cuando estás en pecado? Venir a Cristo. Esto escribo, hijitos, para que no pequéis, mas si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación de todos nuestros pecados y de todos los del mundo. Es lo único que tiene que hacer la gente: venir a Cristo, venir a la iglesia, habiéndose reconciliado con Dios. Nadie los va a juzgar, nadie los va a criticar, ni yo los voy a condenar, porque yo vivo para ellos. Yo vivo para la reconciliación de las almas. Yo vivo para el mensaje de Dios de paz para con las almas. Él no quiere condenarlos, Él no quiere enjuiciarlos, pero si ellos perseveran en su pecado, serán enjuiciados.
porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero no es algo que nosotros queramos. Es algo que ellos producen por no arrepentirse. Por eso recibir a Cristo, cuando Jesús dijo en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Así que todos aquellos que reciben este mensaje de reconciliación y se vuelven a Cristo, están recibiendo a Jesucristo. Están recibiendo el plan de Dios. Fíjense cómo termina, amados hermanos, el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Por último, aquí vamos a ver dos cosas. Versículo 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Dios, habiendo hablado en otros tiempos, de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas, ¿qué está diciendo Jesús? Lo mismo que dijo en Hebreos el autor de los Hebreos, que Dios ha venido hablando, y aquellos que están recibiendo lo que los profetas están anunciando o que anunciaron acerca del Mesías y lo recibieron, dice que recibirán la misma recompensa de los profetas. ¿Cuál es la recompensa de los profetas? Que salgamos en la televisión, que nos jactemos por el dinero y las posesiones que tenemos. No, la recompensa del profeta es su salvación. Por causa de la obediencia y de llevar el mensaje de Dios, recibieron su salvación por su fidelidad. Jesús está diciendo, si tú recibes este mensaje de reconciliación, tú recibirás la salvación que los profetas recibieron. Y después dice la Escritura en el versículo, sigue diciendo en el versículo 41, y el que recibe a un justo, es decir, aquel que ha sido justificado, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La primera pregunta que surge es ¿qué es estar en Cristo? Segunda de Corintios 5, 17 nos dice ¿qué es estar en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, 1, nueva criatura es. 2, las cosas viejas pasaron, es decir, ha sido justificado y perdonado. Todas las cosas han sido hechas nuevas, es decir, está en un proceso de santificación. Y dice después, todas estas cosas no proceden de vosotros, sino de Dios. Es decir, Dios es que ha producido el nuevo nacimiento, el estar en Cristo. Y dice después el versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Por qué Dios a través de Cristo hace alusión a un elemento llamado agua? Porque el agua es una de las necesidades básicas de la vida del ser humano. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que si una persona es capaz de ayudar a un discípulo de Cristo y le suple una necesidad vital, Dios lo va a recompensar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Uno de estos pequeños
uno de estos servidores, cualquier servidor de Dios, que recibe un solo vaso de agua, dice Cristo, a esa persona que dio ese vaso de agua, yo le puedo asegurar que no va a quedar sin recompensa. Él va a recibir una recompensa de parte mía. La pregunta entonces en esta mañana sería para ti, tú que vienes por primera vez a este humilde lugar, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Has escuchado qué es recibir a Cristo? Es recibir su mensaje, es tener el conocimiento de todo lo que Él hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, y que Él ha traído reconciliación para todos los seres humanos por medio del sacrificio en la cruz y su sangre. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo de 8 en adelante, dice estas palabras. Póngase de pie, hermano, y vamos a leerlas. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Romanos 10, 8. Leamos juntos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo o redimido. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego o gentil. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para todos los que lo invocan. Ya que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído o no han recibido? ¿Cómo creerán o cómo recibirán aquel del quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les enseñe o les predique? ¿Y cómo enseñarán o predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Escucha el versículo 16. Pero no todos obedecieron o recibieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de aquellos o de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces, ¿estás dispuesto esta mañana, tú hoy que vienes por primera vez, a recibir este mensaje? A recibir a Cristo en tu corazón. Porque la Escritura dice que por todo el mundo ha salido la voz. Han pasado más de 2000 años y mucha gente ha querido callar la voz de la Biblia. La han quemado, la han criticado, la han enjuiciado, la han tomado como cualquier otro libro.
pero no han podido destruirla. Es más, cada año sigue siendo el más grande bestseller de todo el mundo. Ningún libro de ningún escritor que digan es un bestseller, porque dicen es un bestseller porque tuvo muchas replicaciones o ventas, pero ninguna va a alcanzar el bestseller de la Biblia, que todos los años se produce. El primer libro que Gutenberg imprimió en la imprenta, el primer libro que fue llevado a la luna por primera vez por los astronautas, y ahí fue leído por primera vez por los estadounidenses. Este libro, de cual mucha gente se burla porque tú y yo lo traemos en nuestros brazos, sin saber que este es el manual de vida para los seres humanos. Así que yo te pregunto esta mañana, tú que vienes por primera vez, ¿quieres recibir esta mañana a Cristo? ¿Has recibido esta mañana este mensaje de arrepentimiento, de reconciliación y de la paz que Dios quiere para contigo por medio del Señor Jesucristo? Yo te invito esta mañana, ven al frente y recibe a Jesús como tu Señor y tu único y suficiente Salvador. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pasen para acá, gracias. Dios les bendiga, familia, que Dios les bendiga, gracias. Pasen aquí al frente. Pasen, gracias, Dios les bendiga. ¿Sabían ustedes que hay mucha gente buena que está en el infierno? Y que como hay mucha gente buena que está en el infierno, también hay mucha gente mala que está en el infierno. Pero ¿sabían ustedes que hay mucha gente buena que está en el cielo? Y mucha gente buena y mucha gente mala que está en el cielo. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Porque hay gente buena en el infierno y hay gente buena en el cielo. Porque hay gente mala en el infierno y porque hay gente que fue mala en la vida y está en el cielo. Porque ellos, los que están buenos y malos en el cielo, recibieron el mensaje de Jesús. Y los buenos y los malos que están en el infierno fue porque ellos no recibieron el mensaje de Jesús. La diferencia es el mensaje de Jesús. Él quiere perdonar todos sus pecados. A Él no le importa lo que ustedes han hecho hasta este momento. Él les perdona todos sus pecados, sus mentiras, el odio que tal vez un día sintieron hacia una persona, la amargura que sintieron por causa de que alguien los agredió, los lastimó, las heridas que ha sufrido su alma y el rencor que se ha producido en su corazón por causa de que sus padres los desecharon, no los lastimaron, no los agredieron, o no los supieron educar, o simplemente los agredieron, no los abandonaron y los dejaron. Todas esas raíces de amargura el Señor quiere perdonar y desarraigar de sus corazones. Si acaso tú, mujer, abortaste y mataste a un ser vivo, Él ahora está en el cielo. ¿Y sabes qué? Cuando tú mueras y vayas al cielo, ese hijo que tú no le permitiste vivir va a correr a tus brazos y te va a decir: mamá, tú me despreciaste, en el mundo me desechaste, yo estoy ahora aquí en el reino, pero gracias, ahora yo te recibo a ti en este reino, porque Dios un día te perdonó lo que tú hiciste conmigo. ¿No le parece maravilloso? Que esos hijos que perdimos por causa de nuestros pecados,
por causa de haberlos desechado en este mundo y no haberles permitido vivir y haber permitido el aborto. Ese día, ese glorioso día que nosotros en un abrir y cerrar de ojos entremos a la presencia de Dios, veamos a ese niño y lo reconozcamos y digamos: tú eres ese hijo que yo desprecié. Sí, mamá, yo soy. Sé bienvenida. Yo te amo porque Dios te perdonó y hoy estás aquí conmigo. Ese pecado Dios lo perdona hoy. Si nosotros fuimos padres y llevamos a nuestra mujer a abortar y consentimos en eso y le metimos inyecciones y medicamentos para que ese hijo no se lograra, cuando estemos en la presencia de Dios, ese niño va a correr y va a decir: papá, bienvenido al reino, gracias papá, yo te perdono, así como Cristo te perdonó, yo también te perdoné, soy tu hijo. Y entonces ese hijo te va a abrazar y tú vas a experimentar la más grande gloria que jamás un ser humano haya experimentado. Pero aún hay más. La gente que murió con Cristo, la gente que está hoy en el reino de Dios, que a lo mejor fue mala en su vida, pero recibió un día a Cristo. Y la gente buena, tal vez la abuela, el primo, pero que también recibieron a Cristo, ellos nos estarán esperando y correrán a nosotros y nos abrazarán y nos dirán: bienvenidos, bienvenidos al gozo del Señor, y estaremos en su presencia por toda la eternidad con todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así es que si ese es tu deseo, por el cual yo lo interpreto por cuanto estás aquí al frente, yo te pido que en esta mañana cierres tus ojos, inclines tu rostro y en un acto de fe tú repitas estas palabras: Señor Jesús, yo te recibo hoy, recibo tu mensaje, recibo tu paz, recibo la reconciliación, el perdón de mis pecados, la justificación, recibo tu sacrificio, recibo, Señor, tu verdad, recibo tu salvación. Escríbeme, Señor, en el libro de la vida. Permíteme que un día esté contigo por toda la eternidad. Gracias, Espíritu Santo. Ven a mi vida, muéstrame la verdad en medio de tanta mentira, en medio de todas las religiones. Te suplico que me guíes a la verdad. Si aquí está la verdad, manténme en la verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy has entrado en mi vida. Tú me enseñarás, me guiarás, me convencerás de mis pecados, me llevarás a la reconciliación siempre con Jesús al confesar mis pecados. Gracias, amado Señor, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a los pastores para que oremos por ellos. Queremos orar por ustedes. Queremos pedirle al Espíritu Santo que bendiga sus vidas, que rompa cadenas, ataduras, maldiciones, brujería, hechicería, maledicencia, santería, y que toda enfermedad que esté aquejando sus cuerpos sea sanada en el nombre de Jesús. Su alma ha sido sanada. Ahora pedimos que la sanidad sea de su cuerpo, sea en su espíritu y su alma completamente. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a cada persona que está aquí al frente. Ellos te han recibido el mensaje de tu salvación. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los bendigas, que tú confirmes su salvación y su vida eterna.
que tu palabra esté abundando en sus mentes y en sus corazones. Te ruego, Señor, que en el poder de tu Espíritu Santo se rompan cadenas generacionales, cadenas de maldición, juicio. Tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Señor, gracias por sus vidas. Gracias por haber hecho de ellos nuevas criaturas. Gracias por tu perdón hacia ellos. Amado Espíritu Santo de Dios, ven a sus vidas como lo has hecho en mi vida y convéncelos de la verdad. Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, apártalos de malas influencias, apártalos de la maldad, guárdalos de todo mal. Rompe, Señor, toda maldición. Obras de brujería y de maledicencia y de hechicería, de santería, se quebranten estos yugos hoy en el nombre de Jesús. Toda brujería, toda hechicería, se quebranta en el nombre de Jesús. Toda maledicencia, odio, rencor, envidia que tengan hacia ellos, Señor, quebrántala en el nombre de Jesús. Trae paz a sus corazones. Haz de sentir tu perdón, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bendice sus vidas, Señor. Trae sanidad a sus cuerpos de toda enfermedad. Señor, guárdalos de todo virus, de toda bacteria. Guarda sus vidas, Señor. Sana sus dolencias, sus enfermedades. Hipertensión, diabetes, enfermedades, Señor, del hígado. Enfermedades, Señor, de los nervios. En el nombre de Jesús. Todo cáncer, toda enfermedad, Señor, te ruego hoy que sea sanada de sus cuerpos, en el perdón de sus pecados. Si ha sido producida la enfermedad por sus pecados, te ruego, Señor, por cuanto su pecado ha sido perdonado, que venga sanidad sobre sus cuerpos. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Los invitamos todos los domingos a las 11 de la mañana que nos acompañen en este humilde lugar. Queremos instruirlos en la palabra de Dios. Si pueden ustedes llegar más temprano a las 9 para que puedan ser instruidos, pues vengan para que aprendan de las Escrituras. Y vayan, por favor, con los sugieres. Queremos darles un regalo y también queremos anotar sus nombres. Que Dios los bendiga. Gracias por venir a este humilde lugar. Tome su lugar, hermano. Le damos gracias a Dios. Así que hemos comprendido unas verdades muy grandes en esta mañana acerca de recibir a Cristo. El mensaje de nuestro Señor. Le doy gracias a Dios por su palabra.